Has llegado a un lugar donde el miedo respira y la oscuridad camina a tu lado. Si continúas escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ya es tarde. Ellos saben que estás aquí. Ahora sí, comencemos. En Yucatán todos conocen las historias de los aluxes, los dueños de la tierra, pequeños seres que cuidan los campos, las milpas, los cenotes. La gente mayor dice que siempre hay que respetarlos, pedirles permiso antes de trabajar la tierra, dejarles ofrendas. Muchos piensan que son solo leyendas, cuentos para entretener a los niños. Esta historia es diferente. Es sobre una familia que aprendió de la peor manera que los aluxes son reales, que existen, y que cuando no se les respeta, pueden hacer que tu vida se convierta en una pesadilla. Mi comadre me contó esta historia hace 3 años. Ella vive en un pueblo cerca de Valladolid. Lo que le pasó a su familia es algo que nunca van a olvidar. Si alguna vez piensan en trabajar tierra en Yucatán, en construir algo, en cultivar, acuérdense de esta historia, porque los aluxes no perdonan cuando se les falta el respeto. Y una vez que te marcan, no hay forma fácil de que te dejen en paz. Mi comadre se llama Lupita, tiene 52 años y toda su vida ha vivido en Yucatán. Me contó que esto le pasó a su hijo mayor, Roberto, hace 5 años. Roberto tenía 30 años en ese entonces. Acababa de comprar un terreno en las afueras del pueblo, un terreno grande, como 3 hectáreas con monte virgen. Era perfecto para lo que Roberto quería hacer. Roberto trabajaba en Cancún, en el área de turismo. Había ahorrado durante años y finalmente tenía suficiente para cumplir su sueño. Quería construir unas cabañas para rentar a turistas. El terreno estaba cerca de unas ruinas mayas, de un cenote hermoso. Era ubicación perfecta. Roberto pensaba que iba a hacer buen dinero. Cuando le contó a su familia sobre el terreno, su abuela, doña Chela, se puso seria. Le preguntó dónde exactamente estaba el terreno. Roberto le dio la ubicación. Doña Chela negó con la cabeza. Ese lugar tiene dueño, le dijo. Antes de hacer nada ahí tienes que pedir permiso. Roberto se rió. Le dijo a su abuela que era el dueño legal, que tenía los papeles. Doña Chela insistió. No hablo de papeles del gobierno, le dijo. Hablo de los verdaderos dueños de la tierra, los aluxes. Ese monte ha estado ahí por siglos. Ellos viven ahí. Si vas a trabajar esa tierra, tienes que pedirles permiso primero. Roberto le dijo que esas eran supersticiones viejas, que él no creía en eso, que iba a empezar a limpiar el terreno la siguiente semana. Doña Chela le advirtió que no lo hiciera sin hacer una ceremonia primero, que buscara a un jamén, un sacerdote maya, para que bendijera la tierra y pidiera permiso a los aluxes. Roberto no le hizo caso. Pensó que su abuela era de la vieja escuela, que estaba muy metida en tradiciones que ya no tenían sentido. Él era moderno, educado. No iba a perder tiempo con ceremonias. La siguiente semana, Roberto llegó al terreno con una cuadrilla de trabajadores y maquinaria. Iban a empezar a limpiar el monte, a preparar el terreno para la construcción. Roberto estaba emocionado. Este era el comienzo de su negocio. Los trabajadores empezaron con las motosierras, cortando árboles, limpiando el monte. Roberto supervisaba todo. Las primeras horas fueron normales, pero entonces empezaron a pasar cosas raras. Una motosierra se apagó sin razón. El trabajador trató de prenderla otra vez, pero no arrancaba. Revisó la gasolina. Todo parecía estar bien, pero no prendía. Tuvieron que usar otra. Luego un trabajador gritó. Dijo que algo lo había empujado, que sintió claramente manos empujándolo desde atrás. Pero cuando volteó, no había nadie. Los otros trabajadores se burlaron. Le dijeron que se había tropezado solo, pero siguieron pasando cosas. Herramientas que desaparecían y aparecían en otros lugares. Ruidos extraños entre los árboles, como risas de niños. Movimientos en el rabillo del ojo, como si algo pequeño corriera entre los arbustos. Los trabajadores empezaron a ponerse nerviosos. Uno de ellos, el más viejo, le dijo a Roberto que tenían que parar, que el monte no quería ser tocado, que sentía presencias. Roberto le dijo que no fuera supersticioso, que siguieran trabajando,
Pero ese día no lograron mucho. Las máquinas seguían fallando. Los trabajadores decían que se sentían observados. Cuando terminó el día, varios dijeron que no iban a regresar, que ese lugar no estaba bien. Roberto tuvo que buscar otros trabajadores. Les pagó extra para que vinieran. Los nuevos trabajadores no sabían nada de lo que había pasado. Empezaron el siguiente día con energía, pero para el final de ese día, ellos también reportaban cosas raras. Uno dijo que había visto a un niño pequeño entre los árboles. Cuando gritó preguntando qué hacía un niño ahí, el niño desapareció. Otro dijo que mientras cortaba un árbol, escuchó una voz clara diciéndole que parara. Una voz de hombre, pequeña, como de alguien muy bajito. Roberto empezaba a frustrarse. Estaba pagando buen dinero y el trabajo avanzaba muy lento. Los trabajadores perdían tiempo asustándose de nada, o eso pensaba él. La tercera noche después de empezar el trabajo, Roberto tuvo un sueño. Soñó que estaba en el terreno. Era de noche, y por todos lados había gente pequeña. No niños, adultos pequeños, como de 1 metro de altura, vestidos con ropa antigua, como la que usaban los mayas. Todos lo miraban, no con hostilidad, con advertencia. Uno de ellos se acercó y le habló. Le dijo en maya, aunque Roberto no habla maya bien, que entendió perfectamente en el sueño. Esta es nuestra tierra. No nos pediste permiso, no nos respetaste para el trabajo o las cosas se pondrán peor. Roberto despertó sudando. Le contó el sueño a Lupita. Ella se alarmó. Le dijo que fueran con Doña Chela inmediatamente. Doña Chela escuchó el sueño y asintió. Le dijo que eran los aluxes, que le habían hablado en sueños, que era una advertencia clara, que tenía que parar el trabajo inmediatamente y hacer una ceremonia. Roberto, aunque asustado, todavía dudaba. Dijo que iba a terminar al menos la limpieza del terreno, que después haría la ceremonia si era tan importante. Doña Chela le rogó que no lo hiciera, que los aluxes ya le habían advertido una vez, que si seguía sin hacerles caso, las consecuencias iban a ser graves. Pero Roberto siguió adelante. Necesitaba avanzar con su proyecto. Había invertido mucho dinero. No podía parar por supersticiones. La siguiente semana fue una pesadilla. Todo lo que podía salir mal, salía mal. Una retroexcavadora se volcó sin razón aparente. Por suerte el operador no se lastimó gravemente, pero la máquina quedó inservible. Un trabajador se cayó de un árbol que estaba cortando, aunque era un trabajador experimentado que llevaba años haciendo eso. Se rompió la pierna. Empezaron a escuchar cosas más claramente. Voces pequeñas hablando en maya. Risas. A veces gritos. Los trabajadores veían sombras moviéndose entre los árboles. Figuras pequeñas que aparecían y desaparecían. Todos los trabajadores renunciaron. Dijeron que no iba a regresar aunque Roberto les pagara el triple, que ese lugar estaba maldito, que los aluxes estaban enojados. Roberto tuvo que parar el trabajo. No tenía trabajadores, y honestamente él también estaba asustado. Había visto cosas que no podía explicar. Había escuchado las voces. Había sentido presencias. Finalmente aceptó ir con un J-Man. Lupita encontró a uno en un pueblo cercano. Un señor mayor que se dedicaba a esto desde joven. El J-Man fue al terreno con Roberto. Caminó por el lugar. Se detuvo en varios puntos, sintiendo la tierra, mirando los árboles. Después de caminar por todo el terreno, el joven le habló a Roberto. Los aluxes están muy enojados, le dijo. Destruiste parte de su hogar sin pedirles permiso. Cortaste árboles sagrados. Moviste piedras que eran importantes para ellos. Y lo peor, lo hiciste con falta de respeto. No solo no pediste permiso, sino que te burlaste de las advertencias. Le dijo que tenía que hacer una ceremonia grande. Una ceremonia de perdón y de permiso. Que tenía que ofrecerles cosas. Comida, bebida, tabaco. Que tenía que prometer cuidar la tierra, no solo usarla. Pero el Jomen también le advirtió algo. Le dijo que la ceremonia ayudaría, pero que los aluxes no perdonaban fácilmente. Que Roberto tendría que demostrar su respeto con acciones, no solo con palabras. Hicieron la ceremonia una semana después. El Jomen preparó todo cuidadosamente.
Hizo un altar en el terreno. Puso ofrendas de comida maya tradicional. Pozole, tamales, atole. También chocolate, tabaco, aguardiente. Quemó copal. Rezó en maya durante horas. Roberto participó en la ceremonia. El Jamen le hizo pedir perdón en voz alta. Le hizo prometer que cuidaría la tierra, que no cortaría más de lo necesario, que dejaría ofrendas regularmente, que construiría una casita pequeña en el terreno, una casa de Alux, para que ellos tuvieran un lugar. La ceremonia duró todo el día. Al final, el Cuatemen le dijo a Roberto que había hecho lo que podía, que ahora dependía de los aluxes si aceptaban o no. Las siguientes semanas fueron tranquilas. Roberto esperó un mes antes de intentar trabajar otra vez en el terreno. Esta vez contrató solo a un trabajador, uno que respetaba las tradiciones. Empezaron despacio, con cuidado, y esta vez no hubo incidentes. Pudieron trabajar sin problemas. Las herramientas funcionaban, no había voces ni apariciones. Parecía que los aluxes habían aceptado. Roberto construyó primero la casita de Alux, una estructura pequeña de piedra como una casa en miniatura. Cada semana ponía ofrendas ahí, comida, agua, flores, tabaco, y cada vez que iba al terreno, pedía permiso en voz alta antes de empezar a trabajar. Lupita me dijo que Roberto logró construir sus cabañas, pero tuvo que modificar sus planes originales. No pudo construir todo lo que quería, porque el Jamen le dijo que ciertos árboles no se podían tocar, que ciertas áreas del terreno eran sagradas para los aluxes y tenían que dejarse intactas. Roberto aceptó. Construyó menos cabañas de las planeadas, pero las que construyó quedaron hermosas. Y algo curioso pasó. Los turistas que se quedaban ahí reportaban experiencias extrañas pero no malas. Decían que escuchaban risas de niños en las noches, que veían movimientos entre los árboles. Algunos decían que habían visto figuras pequeñas, como duendes, cuidando el lugar. Roberto les contaba a los turistas sobre los aluxes. Les explicaba que eran los guardianes de la tierra, que había que respetarlos, y los turistas amaban eso. Venían específicamente a su lugar porque querían tener esas experiencias. Pero hubo un incidente que Lupita nunca va a olvidar. Un grupo de turistas llegó, jóvenes de ciudad muy escépticos. Roberto les contó sobre los aluxes. Ellos se burlaron. Dijeron que eran cuentos para entretener turistas. Una noche, esos turistas decidieron hacer una broma. Encontraron la casita de Alux. Pensaron que sería gracioso tirar las ofrendas que Roberto había puesto. Tomaron fotos riéndose. Uno de ellos hasta orinó cerca de la casita. Pensaban que era muy chistoso burlarse de las tradiciones. Roberto no estaba en el terreno esa noche. Estaba en el pueblo. Pero al día siguiente, cuando llegó, encontró las ofrendas tiradas. La casita de Alux estaba sucia. Roberto supo inmediatamente que algo malo iba a pasar. Fue corriendo con el Jamen. Le contó lo que había pasado. El Jamen se puso muy serio. Le dijo que limpiara todo inmediatamente, que pusiera ofrendas nuevas, el doble de lo normal, que pidiera perdón en nombre de los turistas aunque ellos fueran los responsables. Roberto hizo todo lo que el Jamen le dijo. Pero ya era tarde. Los aluxes estaban furiosos otra vez. Y esta vez no iban tras Roberto. Iban tras los turistas que habían faltado el respeto. Los turistas se habían ido esa mañana. Regresaron a Cancún de donde venían. Pensaban que todo estaba bien, que su broma había sido inofensiva. Pero 3 días después Roberto recibió una llamada. Era uno de esos turistas. Sonaba aterrado. Le dijo que desde que habían regresado de las cabañas, cosas horribles les estaban pasando. Uno de ellos había tenido un accidente de carro. Nada grave, pero su carro quedó destruido. Otro se había enfermado de repente con algo que los doctores no podían diagnosticar. Tenía fiebres altísimas, dolores por todo el cuerpo. Una de las chicas del grupo había perdido su trabajo sin explicación. A otro le habían robado todas sus cosas del departamento donde vivía. Y todos, estaban teniendo pesadillas horribles. Soñaban con gente pequeña, enojada, gritándoles en un idioma que no entendían. Soñaban que estaban atrapados en el monte, perdidos, mientras voces se reían de ellos.
El joven que llamó le rogó a Roberto que lo ayudara, que hiciera lo que tuviera que hacer para que esto parara. Roberto le preguntó qué habían hecho exactamente esa noche. El joven confesó todo: cómo habían tirado las ofrendas, cómo se habían burlado, cómo habían profanado la casita. Roberto suspiró. Le dijo que tenían que regresar, que tenían que pedir perdón ellos mismos, que él no podía hacer eso por ellos, que los aluxes querían que los responsables aceptaran su error. Los turistas regresaron una semana después. Ahora ya no estaban burlones, estaban asustados, enfermos, desesperados. Roberto los llevó con el Gotamen. El Gamen los regañó. Les dijo que habían faltado el respeto a algo sagrado, que los aluxes no eran juegos, que eran seres antiguos que merecían respeto. Les dijo que iban a tener que ganarse el perdón. Hizo una ceremonia especial. Los turistas tuvieron que pedir perdón de rodillas frente a la casita de Alux. Tuvieron que limpiar todo lo que habían ensuciado. Tuvieron que hacer ofrendas con su propio dinero. Y el joven les hizo prometer que nunca más faltarían el respeto a las tradiciones de otros. La ceremonia duró todo el día. Los turistas lloraron, no por actuación, por miedo real, por arrepentimiento, porque habían visto lo que podía pasar cuando no respetas lo que no entiendes. El Shapeman les dijo que las cosas mejorarían, pero que llevaría tiempo, que los aluxes tenían que decidir si aceptaban el perdón o no, que mientras tanto seguirían teniendo problemas pero menos graves. Los turistas se fueron. Semanas después, el mismo joven llamó a Roberto otra vez. Le dijo que las cosas habían mejorado, que los accidentes y problemas pararon, que las pesadillas se hicieron menos frecuentes, pero que ninguno de ellos había vuelto a ser el mismo, que ahora cuando viajaban respetaban todas las tradiciones locales, que habían aprendido la lección de la forma más dura. Lupita me contó que después de ese incidente, Roberto se volvió muy cuidadoso con quién dejaba quedarse en sus cabañas. Ahora, antes de que lleguen los turistas, les manda un documento explicando sobre los aluxes. Les dice claramente las reglas: no tocar la casita, no burlarse, respetar el monte, dejar ofrendas si quieren, pero hacerlo con respeto. Y si alguien llega con actitud burlona, Roberto simplemente no los acepta. Les regresa su dinero. Les dice que su lugar no es para ellos. Ha perdido clientes por eso, pero no le importa. Prefiere tener menos negocio que volver a tener problemas con los aluxes. Me dijo que Roberto ahora tiene una relación especial con los aluxes, que él siente que lo cuidan, que protegen su negocio, que cuando él está en el terreno, siente su presencia pero ya no de forma amenazante, como guardianes, como aliados. Una vez, Roberto estaba trabajando en el terreno cuando empezó a sentirse mareado, como si algo lo jalara. Siguió esa sensación, como en trance. Caminó hacia una parte del terreno donde nunca iba. Ahí encontró un cenote escondido que no sabía que existía. Un cenote pequeño, hermoso, rodeado de árboles. Roberto supo que los aluxes se lo habían mostrado. Era un regalo, un signo de que ahora lo aceptaban. Ahora ese cenote es parte de su atracción. Los turistas pueden visitarlo. Pero Roberto puso reglas estrictas. Nada de basura, nada de ruido excesivo, respeto total. Y los aluxes cuidan ese cenote. La gente que va ahí reporta sentir una paz increíble, como si el lugar tuviera una energía especial. Y Roberto sabe que es porque los aluxes están ahí, cuidando su hogar. Lupita me dijo que ahora doña Chela está orgullosa de su nieto, que Roberto finalmente entendió lo que ella intentó enseñarle desde el principio, que en Yucatán no puedes simplemente tomar la tierra y usarla. Tienes que pedir permiso. Tienes que respetar a quienes estaban ahí primero. Me contó también que Roberto ha tenido otras experiencias. Una vez estaba trabajando de noche, arreglando algo en una cabaña. Escuchó risas afuera, risas de niños pequeños. Se asomó y vio algo que nunca va a olvidar. Había figuras pequeñas jugando cerca de la casita de Alux, como 5 o 6. Del tamaño de niños pequeños, pero claramente no eran niños. Sus movimientos eran diferentes, más ágiles.
casi como si flotaran más que caminar. Jugaban con algo, pasándoselo entre ellos. Reían. Roberto se quedó muy quieto, observando. No tenía miedo, solo fascinación. Uno de ellos lo vio. Se detuvo. Los demás también se detuvieron. Lo miraron. Roberto levantó su mano en señal de saludo, en señal de respeto. Uno de los aluxes le devolvió el saludo. Entonces todos desaparecieron, como humo. Roberto supo que lo habían dejado verlos, que era otro regalo, otra señal de aceptación. Desde entonces Roberto ha visto a los aluxes varias veces más. Nunca claramente, nunca por mucho tiempo, pero los ve, cuidando el terreno, jugando en las noches, moviéndose entre los árboles. Y ya no le da miedo. Los respeta, los honra y ellos a cambio protegen su lugar. Lupita me dijo que el negocio de Roberto ahora va muy bien, mejor que nunca. Tiene clientes constantes, gente que viene específicamente porque saben que es un lugar especial, un lugar donde todavía se respetan las tradiciones antiguas, un lugar donde puedes sentir la magia de Yucatán, pero me advirtió. Me dijo que si alguna vez voy a trabajar tierra en Yucatán, que siempre pida permiso primero, que busque a un J-Men para hacer la ceremonia, que no cometa el error que Roberto cometió, porque Roberto tuvo suerte, pudo arreglar las cosas, pero no todos tienen esa suerte. Lupita conoce historias de gente que faltó el respeto a los aluxes y nunca pudo recuperarse, negocios que fracasaron, construcciones que nunca se pudieron terminar porque todo salía mal. Gente que tuvo que abandonar sus terrenos porque simplemente no podían trabajar ahí. Los aluxes son reales, no son cuentos, no son leyendas para entretener turistas. Son los guardianes antiguos de la tierra. Han estado ahí mucho antes de que llegáramos nosotros, y van a estar ahí mucho después de que nos vayamos, y merecen respeto, no por miedo, sino porque es lo correcto. Porque si vas a trabajar su tierra, lo mínimo que puedes hacer es pedirles permiso, honrarlos, reconocer que estaban ahí primero. Roberto aprendió eso. Le costó caro aprenderlo. Casi arruina su negocio. Puso en peligro a otras personas. Pero al final lo entendió. Y ahora vive en armonía con los aluxes. Lupita me mostró fotos del lugar de Roberto. Las cabañas son hermosas. El cenote es espectacular. Y en una de las fotos, si miras con cuidado, puedes ver algo. Una sombra pequeña entre los árboles. Algo que no debería estar ahí. Algo del tamaño de un niño, pero que claramente no es un niño. Lupita señaló la sombra con una sonrisa. Ese es uno de ellos, me dijo. Los aluxes, cuidando el lugar. Mi hijo dice que los ve seguido en las fotos, que no se esconden tanto como antes, porque saben que Roberto los respeta. Le pregunté si ella misma ha visto a los aluxes. Me dijo que una vez, cuando fue a visitar a Roberto, estaba caminando cerca del cenote al atardecer. Escuchó una risa. Volteó y vio una figura pequeña sentada en una piedra. La miraba. Tenía ojos brillantes, como de animal pero con inteligencia humana. Ropa que parecía de hojas y corteza de árbol. Lupita dijo que sintió miedo por un segundo, pero luego recordó que tenía que ser respetuosa. Inclinó la cabeza en señal de saludo. La figura inclinó la suya también. Luego se fue, caminando entre los árboles hasta desaparecer. Lupita me dijo que después de eso entendió completamente lo que su hijo había vivido. Que los aluxes no eran imaginación, no eran sombras engañosas, eran reales, tan reales como ella misma. Y me dijo algo más. Me dijo que desde ese día ella también deja ofrendas. Tiene una casita pequeña de alux en su propio patio. Pone comida ahí, agua, flores, porque entiende ahora que los aluxes están por todos lados en Yucatán, no solo en el monte, en todos lados donde hay tierra, donde hay árboles, donde hay naturaleza, y que si los respetas ellos te respetan, pueden hasta ayudarte, cuidar tu casa, proteger tu familia, traer buena suerte, pero si los ignoras, si los faltas el respeto, te hacen la vida imposible, porque son los dueños verdaderos de la tierra, y nosotros solo somos visitantes. Esta es la historia que Lupita me contó.
La historia de su hijo Roberto, de cómo aprendió a respetar a los aluxes, de cómo casi pierde todo por su falta de respeto, y de cómo finalmente encontró la forma de vivir en armonía con ellos. No es una historia de terror en el sentido tradicional, es una historia de aprendizaje, de entender que hay cosas más antiguas que nosotros, más poderosas que nosotros, y que merecen nuestro respeto. Los aluxes no son malvados, no buscan hacernos daño por placer, solo quieren respeto, solo quieren que reconozcamos que la tierra no es solo nuestra, que la compartimos con ellos, con los animales, con los espíritus antiguos, y cuando entendemos eso, cuando actuamos con respeto, las cosas van bien. Los aluxes se convierten en aliados, en protectores, en amigos, pero cuando ignoramos eso, cuando tomamos sin pedir, cuando destruimos sin pensar, ellos nos lo recuerdan, de formas que no podemos ignorar. Roberto lo aprendió. Los turistas burlones lo aprendieron, y ahora yo les transmito esa lección a ustedes. Si alguna vez trabajan tierra en Yucatán, si construyen, si cultivan, pidan permiso primero. Busquen a un J-Men, hagan la ceremonia, dejen ofrendas, construyan una casita de alux, no por superstición, no por miedo, sino por respeto, por reconocer que no estamos solos en esta tierra, que hay otros seres aquí, seres antiguos que han cuidado esta tierra por siglos. Y si hacen eso, si muestran ese respeto, los aluxes cuidarán de ustedes también, protegerán su trabajo, traerán buena fortuna, se convertirán en guardianes de lo que construyan. Pero si no lo hacen, si toman sin pedir, si destruyen sin pensar, prepárense, porque los aluxes no perdonan fácilmente, y hacer las cosas bien después de haberlas hecho mal siempre cuesta más que haberlas hecho bien desde el principio. Esa es la verdad sobre los aluxes. Esa es la lección de la historia de Roberto, y es una lección que todos deberíamos aprender, no solo en Yucatán, en cualquier lugar donde hay tierra antigua, tierra que ha sido hogar de otros antes de nosotros. Respeto. Esa es la palabra clave. Respeto por lo que no entendemos completamente. Respeto por lo que estaba aquí antes. Respeto por lo que seguirá aquí después. Los aluxes enseñan esa lección. Y si somos sabios la aprendemos antes de que sea demasiado tarde, como Roberto la aprendió, como los turistas la aprendieron, como Lupita la aprendió, y como ahora, espero, ustedes también la aprendan. Los aluxes son reales. Están ahí, cuidando la tierra de Yucatán, y seguirán estándolo por mucho tiempo más.